Listo, jóvenes. Para el taller de OpenFOAM, para mecánica de fluidos, se tiene establecido que ustedes van a hacer la simulación de un pequeño tramo de tubería. Las características de la tubería es independiente de los cálculos que ustedes puedan realizar dentro de su trabajo, ¿ya? Entonces, para esto ustedes necesitan, básicamente los programas que ustedes necesitan son el Salomé, el OpenFOAM y el ParaView que digamos que está incluido dentro de lo que es el OpenFOAM. En el caso del Salomé, nos va a permitir generar grillas. O sea, con este programa yo voy a generar cuáles son, cómo va a ser mi grilla. Con el OpenFOAM, lo que voy a realizar es ejecutar el modelo. Acá está mal, disculpen. Acá voy a ejecutar el modelo. Acá donde le voy a poner cuáles son mis condiciones de modelación. ¿Okay? Y el ParaView va a permitir que visualice los resultados modelados anteriormente. Entonces, necesitamos que instalen el Salomé y el OpenFOAM. Imagino que ustedes ya lo tienen instalado. Para los que no, estos son los links de descarga. En el caso del Salomé, hay que completar un formulario, luego de se procede a hacer la descarga del archivo exe y luego la instalación. En el caso del OpenFOAM, instalan el que es la opción para Windows, ¿no? Y les va a dar esta opción. Por ejemplo, en C, una vez que ya lo instalé, en C yo voy a ver que tengo una carpeta que dice OpenFOAM 20.09 y acá va a estar el nombre con el cual yo tengo mi computadora. Por ejemplo, mi computadora se llama Carmela, pero solamente me aparecen las primeras letras, ¿no? Carme-dev, ¿no? Si alguien su computadora se llama, no sé, Juan, aparecerá Juan-dev, ¿ok? Esa es la forma como va a identificar el OpenFOAM. Entonces, vamos a visualizar, por ejemplo, acá. Yo voy a poner, entonces, voy a ubicarme en C. En C, OpenFOAM. Y acá yo tengo 2009. Y como les dije, mi carpeta de trabajo se llama Carme-dev. Si yo entro, en esta carpeta hay una carpeta que se llama RAM. Y dentro de no hay nada. ¿En qué consiste poder trabajar en el OpenFOAM? En que ustedes van a poder jalar ciertas librerías, ciertos paquetes que ya tiene de por sí el OpenFOAM. Entonces solamente es jalarlo para poder trabajar, ¿ya? Ahora, si yo ejecuto el Salomé, una vez que ya lo instalamos, yo ejecuto el Salomé y les va a aparecer una pantalla negra. Esperan un momento y luego recién va a cargar el entorno del Salomé. Por ejemplo, acá empieza a leerlo, creo que lo he ejecutado 2 veces, ¿no? Cierro. Demora un poco cuando recién se está abriendo. Y luego abre lo que es mi pantalla del Salomé, en la cual voy a trabajar todo lo que es la configuración de malla, ¿ya? Acá es donde voy a trabajar toda la configuración de malla. En el caso del OpenFOAM, yo voy a poder ver en mi escritorio este símbolo de OpenFOAM.
Igual espero un momento. Espérense. Lo tenía abierto. Vamos a cerrar, ¿ya? Esta es. A ver, esperamos un momento. Vamos a esperar que abra el OpenFOAM y su entorno es básicamente esa pantalla negra que vemos, ¿ya? Y vamos a ver que va a salir algunas letritas y todo eso. Pero su entorno es simplemente esto. Observan que sale unas letras, pero su entorno es de pantalla, ¿ya? Una pantalla negra, de repente a ustedes les sale una pantalla blanca, pero ese es el entorno del OpenFOAM. Ahora, una vez que tienen identificados los programas y lo han instalado, el trabajo consiste en crear una tubería, ¿sí? Por ejemplo, la tubería que voy a crear es una tubería de 2 metros, en una velocidad de 2 metros por segundo que está ingresando por este lado de la tubería. El diámetro voy a considerar que es un diámetro de 0.4 metros. Mi longitud de tubería voy a considerar, por ejemplo, 10 metros. Y voy a decir que el flujo, cuando está en esta parte final, ya está expuesta hacia la atmósfera. Por tanto, mi presión de salida va a ser 0 pascales. ¿Okay? Todo esto va a ser la configuración que voy a tener que ingresar dentro de mi modelo. Ahora, como es una tubería horizontal, quiere decir que se va a desarrollar a lo largo de mi eje, por ejemplo, X. Voy a decir que se va a desarrollar a lo largo de X, ¿ya? Entonces, esta va a ser la forma como voy a trabajar. Listo. A ver, empezamos entonces a generar nuestra malla. Para poder generar nuestra malla, yo voy a tener unos ciertos ejes coordenados, por ejemplo, X, Y y Z. En X yo voy a hacer que se desarrolle todo mi cilindro. Para esto yo necesito definir un punto de inicio, un punto 1, un punto final, un punto 2, y luego voy a decir que sobre este punto 1 y punto 2 se va a desarrollar un vector. ¿Okay? Por ejemplo, punto 1. Punto 1 va a ser el 0,0,0. ¿Okay? El punto 2 va a ser, entonces voy a ponerle una determinada longitud, vamos a ponerle 2,0,0. Y luego el vector. Este vector va a tener, ¿no? Va a tener como punto de inicio el punto 1 y como punto final el punto 2. ¿Okay? Y sobre este vector es que yo voy a decir que se desarrolla mi tubería. Quiere decir, mi tubería se va a desarrollar acá y en dirección a donde está ese vector. ¿Sí? Esta es la forma como va a trabajar el Salomé para poder generar mi cilindro. Entonces vamos a trabajarlo entonces una vez. Entramos al Salomé y en el Salomé
observo que tengo acá varias opciones. Voy a empezar con mi opción geometría, ¿sí? Tengo que empezar con la geometría. Voy a definir mi geometría. Le doy la opción geometría. Ya estoy en la opción geometría. Y observo que tengo mi eje coordenado que les mencioné, ¿no? Acá está. En la pantalla, en el lado izquierdo de la pantalla, se van a ir creando todo lo que voy seleccionando. Lo que les mencioné antes, el punto 1, el punto 2, el vector, todo eso se va a ir creando acá. ¿Ok? Entonces, iniciamos creando el punto. Punto 1. Me ubico en la opción que dice point. Entonces acá, en punto, le doy clic, selecciono la opción punto y voy a decir que este es el punto 1, cuya coordenada va a ser 0, 0, 0. Y le pongo aplicar. Observo que acá, dentro de lo que es geometría, ya se creó el punto 1. Por tanto, ya está definido acá cuál es el punto 1. Es el 0, 0, 0. Mi punto 2. Habíamos dicho que el punto 2 iba a ser 2, 0, 0. Entonces le pongo a aplicar. Y observo que se genera ahora el punto 2. Cierro y voy a ver acá muy pequeño que está el punto 1 y el punto 2. ¿Sí? Ahí están los dos puntos. Ahora, ¿qué más habíamos dicho? Que sobre esos puntos es que se va a formar un vector. Entonces, vamos a crear el vector. Para crear el vector, busco la opción de vector acá. Crear vector. Pongo la primera opción de vector y me dice, ¿cómo se va a llamar? Vector. Le voy a poner que se llame vector. El punto de inicio va a ser el punto 1. Le doy clic al punto 1. Mi punto final va a ser el punto 2. Le doy clic al punto 2. El inicio y el final. Y le pongo aplicar y cerrar. Entonces ya se generó, observan, el vector. Y por defecto se apaga lo anterior. Entonces, para poder visualizar el punto 1 y el punto 2, le pongo acá en el ojito, le pongo la opción para que se vuelva a visualizar. Y ya está activo acá, ¿no? Los ojitos cuando se ven negritos es que están activos. Y acá sí observo, está el punto 1, el punto 2 y el vector. Listo, hasta acá generé el vector. Ahora, les dije que sobre ese vector es que yo voy a definir el cilindro. Entonces, necesito haber creado ese vector para hacer mi cilindro. Entonces, ahora busco la opción de cilindro. Busco, ¿dónde está el icono? Acá está. Crear un cilindro. Y creo el cilindro acá. El cilindro, le doy la primera opción. Cilindro. Su punto de inicio base. ¿Cuál va a ser el punto de inicio base? El punto 1. Entonces selecciono el punto 1. El vector. Selecciono el vector. Ahora, ¿cuál es el radio que voy a definir? Les había mencionado que el radio iba a ser 0.2, por ejemplo, ¿no? O vamos a ponerle, si no, que el radio sea 0.4, ¿ya? Vamos a poner que el radio sea 0.4 mejor. No sea tan pequeño. Listo, ya. Vamos a considerar que el radio es 0.4. Entonces,
El radio 0.4. La longitud de la tubería, habíamos dicho 10. Y observamos que se creó el cilindro. ¿Sí? Se ha creado el cilindro. Ahora, aplicar y cerrar. Ya se generó el cilindro. Observan acá. Se ha generado sobre el eje X, que es lo que queríamos, ¿no? Un cilindro horizontal. A ver, ahora. Una vez generado el cilindro, yo necesito definir ciertas cosas. Para el OpenFOAM va a trabajar con ciertos nombres, vamos a definir ciertos nombres predeterminados. La entrada, vamos a llamarle que es inlet. Esto es la entrada. El nombre que le voy a poner es inlet, porque el flujo va a ingresar por este lado, ¿cierto? Entonces este va a ser el inlet. Por acá va a salir el flujo, por tanto este es el outlet. Esos son los nombres que yo le voy a definir, ¿ah? Así que tienen que escribirlo tal cual aparece. Y luego, el contorno sólido sobre el cual va a pasar el fluido, tubería. ¿Ok? Entonces, definí el inlet, el outlet y la tubería. ¿Sí? Entonces, tengo que crearle ciertas caras. Estas caras se llaman inlet, outlet y tú. ¿Ok? Esos son los nombres que le voy a poner a las caras. Entonces, ahora vamos a definir entonces esas caras de trabajo. ¿Ya? A ver. Vamos a ir para acá. Mantener. Y estábamos acá en el salón. A ver, para definir las caras, voy a decir New Entity Group, crear grupo. Vamos a crear grupos. Cada una de esas caras va a ser un grupo. ¿Ok? Entonces voy a decir que mi grupo, la cara que voy a definir es esta. Voy a llamarle, por ejemplo, outlet, la salida. Mi primera cara es la salida. Este es mi cilindro. No se selecciona el cilindro. Ya, a ver. Para que pueda empezar a trabajar, yo tengo que haberme ubicado en el cilindro. ¿Sí? Una vez que me ubico en el cilindro, recién pongo New Entity Group, crear grupos. Y ahora por defecto me aparece el cilindro. ¿Ya? Tienen que estar ubicados para poder empezar a trabajar. Le digo que voy a generar caras. Voy a llamarle al grupo outlet. Y el outlet, ¿quién es? Es la de acá, la de salida, ¿no? Entonces le doy clic y veo que se activa la opción ADD. Adicionar. Entonces, numéricamente el modelo va a reconocer de que este valor de 10 corresponde a la cara de outlet, de la salida. Entonces le pongo aplicar. Listo. Nuevamente, caras. Ahora le voy a poner tubería. Y voy a seleccionar cualquier parte de mi tubería, del contorno sólido. Le doy clic y le pongo adicionar. Veo que me sale otro valor. Este es el valor por el cual el OpenFOAM va a definir de qué es la tubería. ¿Okay? Aplicar. Y observan que se va generando, ¿no? Dentro del cilindro se va generando el outlet
la tubería. Ahora, el inlet es la entrada, entonces necesito ver esta cara. Y esta cara no la logro ver. Voy a volverlo a activar, ¿ya? Ahí está. No la logro ver. Entonces tengo que ver las opciones acá de proyecciones para ver cuál se ajusta o si no, ir girando. Por ejemplo, acá voy girando. Ya, acá tengo a la vista el inlet. Entonces, igual que antes, me ubico en cilindro y le digo New Entity, Group, crear grupo, cara, que se llame inlet y que ahora el inlet es esta cara. Le doy clic y ADD. Me va a decir que el número 12 va a ser correspondiente a mi cara de inlet. Aplicar y cerrar. Ya reconoció todas las caras necesarias para la tubería. Ya la reconoció ahorita. Entonces, vuelvo a ponerlo así para que se vea mi tubería totalmente cubierta, ¿ok? Ya está. Ya tengo definido entonces la tubería. ¿Qué más necesito conocer acá? Necesito conocer cómo generar la malla. Para poder generar la malla, yo necesito ir ahora a la opción Mesh. Dentro del Salomé, ir a la opción Mesh. Me voy a la opción Mesh y va a cambiarme un poco el entorno. Observan que me cambió un poco el entorno. Le doy en el ojito para volver a visualizar. Y observo ahora que está la tubería, ¿no? Acá está la tubería que se ha generado. Ahora voy a generar la malla. Yo ya tengo definido todo. Voy a generar mi malla. Para generar la malla voy a entrar a la opción Mesh, crear Mesh. A ver, Mesh 1, voy a dejarle ese nombre. Cilindro. Tipo de malla, voy a ponerle la opción tetraedral. Voy a decirle que genere hasta 3D. Por tanto, va a generar 1D, 2D o 3D. El modelo va, la misma figura lo va a ir ajustando. Hipótesis. Me ubico en la herramienta que aparece acá en la tuerca. Y le doy NetGen 3D para. Acá yo voy a poder definir cómo va a ser mi máximo tamaño de malla o el mínimo tamaño de malla que voy a optar por trabajar. Por ejemplo, voy a decir que mi máximo tamaño de malla, a ver, si mi diámetro, finalmente, ¿cuánto define el diámetro? El radio 0.4. Si mi radio es 0.4, puedo decir entonces que el máximo, voy a ponerle 0.4. Que el mínimo sea 0.1. Y que el tipo de malla sea fino. Y acá le doy OK. Una vez que le he dado OK, a aplicar y cerrar. Listo. Ya le di las condiciones. Una vez que le doy las condiciones, tengo que darle la opción para que ya lo ejecute. Entonces le doy acá en Mesh y le doy la opción acá para que empiece a ejecutarlo, ¿no?
Me sale cuál es el total de mallas, lineales, ¿no? Cómo es que lo ha generado. Lo cierro y observo acá cómo está mi malla. La idea es lo siguiente. Ustedes cuando generan su malla, por ejemplo, yo puedo hacer mi tubería, puedo generar mi malla y por decirles, si mi diámetro es 0.5, yo no puedo decirle que por ejemplo, que mi máximo y el mínimo sean 0. No sé, el máximo 0.5 y el mínimo 0.4. Porque involucra que lo que va a hacer es lo siguiente, va a agarrar y va a tratar de agarrar contornos. Entonces, no va a generar una malla que pueda representar una tubería. La idea es que ustedes, cuando generan su tubería, la malla sea capaz de representar al menos las formas que tiene la tubería. Por ejemplo, quizás pueda ir así. De hecho, no va a ser así perfecto, pero sí necesito que represente al menos que hay información dentro de esta tubería. ¿Ya? Entonces, esa es la forma como va a trabajar. Entonces, acá observo, sí, me está representando, tiene la forma de una tubería, lo voy a dejar así. Entonces, clic derecho en Mesh y le digo que lo exporte como UNB. Esa es la forma como lo va a reconocer el OpenFOAM. Exportar como UNB y yo lo voy a poner en C, en la carpeta que dice OpenFOAM, porque ahí es donde voy a trabajar. 2009, en mi caso es Carmen-Dev. En el caso de ustedes, si su computadora se llama, no sé, Luis-Dev, seguramente se llamará, ¿ok? Entonces, dependiendo cómo se llame su computadora, ustedes lo ponen ahí. Por ejemplo, acá, y yo lo voy a poner acá afuera, para acordarme. Y voy a ponerle el nombre tubería.unb, ¿no? Guardar. Listo, ya generé la malla. Quiere decir que mi primer paso de modelación ya está. Ya generé la geometría y la malla en el Salomé. Ahora voy a trabajar en el OpenFOAM. Para poder trabajar en el OpenFOAM, ¿dónde estoy? Estoy por acá. A ver, esto es una imagen que les puse del Salomé. Esto es que para que se acuerden que tienen que definir acá los valores máximos y mínimos y que finalmente van a poder generar una malla, ¿ok? Ahora, es necesario para poder correr en el OpenFOAM conocer algunos comandos de Linux, ¿ya? Por ejemplo, cd va a permitir entrar a alguna carpeta. cd salir de esa carpeta. Esto es el prompt, ¿no? ls va a ser listar. cp copiar. Y vamos a ponerle acá cp
menos R, copiar con todo y sus carpetas. Copiar todo, inclusive sus carpetas, todo lo que hay, ¿no? Y no preguntarme, simplemente que copie todo, ¿ya? Ahorita vamos a emplear este comando. Entonces, yo necesito acá definir en mi OpenFOAM, acá, este no es el OpenFOAM, este es el OpenFOAM. Yo observo que en esta carpeta voy a listar a ver qué hay en RAM. LS, yo observo que no hay nada en LS. ¿Sí? No hay nada. Voy a verificar. Entro a la carpeta C, OpenFOAM 20.09, carme-dev, RAM, y observo que efectivamente no hay nada dentro. ¿En qué consiste lo del OpenFOAM? El OpenFOAM, yo voy a copiar cierta información, ¿ya? Del mismo OpenFOAM voy a copiar información de mi interés. Como por ejemplo, a ver, primero voy a listar ls, dólar, y pongo phone, guión abajo, tutorial, y le doy enter. Yo observo que dentro de lo que es el phone tutorial hay varias carpetas de por sí. Quiere decir que el OpenFOAM puede trabajar para diversos tipos de flujos. Flujos compresibles, flujo incompresible, multifase, interacción agua-aire. O sea, tiene la facilidad de trabajar con varios tipos de fluidos. En nuestro caso, nosotros vamos a utilizar un flujo que sea incompresible. Por tanto, vuelvo a poner ls $fonts tutorial y ahora le pongo incompresible, ¿ya? Incompresible, le doy enter porque quiero listar a ver qué más hay. Dentro de incompresible voy a usar la opción icophone. Entonces, para poder trabajar en tuberías, yo voy a trabajar con esta opción, icophone, elbow. Yo necesito todo esto que está acá. Voy a copiar todo esto. Entonces, ¿cómo copio? Me acuerdo de mis listas de comandos de Linux, copiar cp -r. Entonces pongo acá cp-r espacio y empiezo a poner lo que había puesto antes. Dólar, phone, guión, tutorial, incompresible, phone, elbow. Y lo que voy a hacer ahora es poner un espacio y decirle que todo lo que está acá, todo esto, lo copie, pero dentro de una carpeta que se va a llamar tubería, vamos a decirle tubería caso 1, ¿ok? Vamos a ponerle caso 1, por si no nos sale, volvemos a correr con un caso 2, ¿ok? Listo. Entonces, ahora voy a observar dentro de la carpeta. Dentro de la carpeta RAM, ahora yo tengo que se ha generado mi tubería C1, se generó esa carpeta, y dentro está todo lo que antes nos habían mostrado. ¿Sí? Entonces, ya tenemos este comando. Este comando lo voy a copiar. Uy, no, lo voy a copiar mejor acá, ¿ya? Para que ustedes lo puedan después trabajar.
Voy a ponerlo acá. Es el comando que he puesto para copiarlo. Y voy a ponerlo acá así. Copia. Como texto para que lo puedan tener acá. Listo. No se olviden que esto es el nombre de la carpeta donde se va a copiar. Yo le puse ese nombre, ustedes pueden ponerle algún otro nombre si desean. ¿Ya? Entonces, ¿qué se generó? Se generó dentro de mi carpeta, se ha generado todo esto. Listo. Todo esto ahora es lo que tengo. Entonces, ¿qué puedo decir acá? Que tengo la opción 0. La opción 0 me va a definir cuáles mis condiciones que voy a ir teniendo. Por ejemplo, voy a decirle que está ahí mis condiciones iniciales de mi trabajo. ¿Quiénes eran mis condiciones iniciales de trabajo? La velocidad, ¿sí? La presión vendría a ser unas condiciones iniciales, porque hasta antes yo no tenía información al respecto. Entonces, solo sé que ahí voy a generar condiciones de frontera, vamos a decir, ¿ya? Entonces, se genera en 0, se van a generar nuestras condiciones de frontera. ¿Quiénes son nuestras condiciones de frontera? Va a ser la velocidad U y la presión. En Constant se va a generar una carpeta que va a ser la adaptación de la malla generada en Salomé. Luego, y acá en Constant voy a encontrar un archivo que se llama Boundary. Este va a ser uno con los que vamos a trabajar, ¿ya? En System vamos a encontrar un archivo que se llama Control Dic. Creo que es así. ¿Ya? Creo que se llama así. Entonces, todos estos van a permitir que yo pueda definir mis condiciones para la modelación. U, presión, boundary y control dic. ¿Okay? Todo esto me va a ir permitiendo hacer mi esquema de trabajo. A ver. Entonces, ahora necesito ahora que el OpenFOAM reconozca mi malla, ¿sí? Mi malla yo lo había guardado en RAM, por acá, en Carmela-dev RAM. Entonces, esto lo voy a poner en la carpeta de trabajo. Lo voy a mover a mi carpeta de trabajo, acá. Y acá voy a aplicar el siguiente comando. A ver,
estoy en RAM, necesito entrar a tubería, CD, para entrar a una carpeta, tubería, C1. Listo. LS para listar. Observo que acá está tubería.unb, que es el que yo guardé, que es mi malla grillada, ¿no? Ahora necesito que el OpenFOAM lo reconozca esta malla. Entonces, para que lo reconozca, voy a poner el siguiente comando. Ideas unb tufon.exe. Y voy a poner el nombre de mi archivo. Se llama tubería.unb. Voy a copiar esto para que ustedes lo tengan. Entonces, una vez que hago esto, le doy Enter. Y observo que empieza a leer. Me dice que mi malla tiene en el OLED 44 zonas de interés, en la tubería 2604 y en el inlet 48. O sea, ya terminó de leer la malla. Ya ha sido reconocido por el OpenFOAM. Entonces, ahora, una vez que sabemos que ya ha sido reconocido por el OpenFOAM, vamos a empezar a editar nuestras condiciones de trabajo. Para esto, voy a tener que entrar a las carpetas y a los archivos que acá les había mencionado. Velocidad, presión, boundary y control leak. ¿Ya? Entonces, acá voy a entrar ahora a 0. En 0 encuentro que está mi archivo de velocidad y mi archivo de presión. Mi archivo de velocidad, voy a abrirlo, lo voy a abrir con un bloc de notas. Abrir con bloc de notas. Ya lo abrió. No, tenía archivos guardados, mejor lo voy a cerrar todo para volverlo a abrir, ¿ya? Ahora sí. Abrir con bloc de notas. Listo, ahora sí. Entonces, ¿qué tengo en velocidad? Observo que en velocidad voy a tener la opción que me indica dimensiones. ¿Qué significa estas dimensiones? Esto, vamos a poner esto acá. Y voy a copiarlo acá arriba, ¿ya? Esta es la que acabo de copiar. He entrado al archivo U. En U lo he abierto con un bloc de notas y observo que dimensiones tiene esta forma de ceros y unos. Esto está ordenado de la siguiente manera. El primero corresponde a la masa, el segundo a la longitud, el tercero al tiempo, temperatura, corriente, cantidad, luminosidad. En este caso, los únicos dos que tengo es la segunda, que es longitud, y la siguiente, que vendría a ser un t a la menos 1. Quiere decir que esto corresponde a metros por segundo, ¿cierto? Esa es nuestra unidad de trabajo, ¿ya? Eso es lo que nos está indicando, cuál es nuestra unidad de trabajo. ¿Qué más? Observamos que tiene como caras nombres que nosotros no hemos definido. ¿Y qué caras definimos nosotros? Nosotros solo definimos inlet, outlet y tubería.
Entonces yo voy a modificar ese archivo y solo voy a dejar esas tres caras. ¿Ok? Inlet. Voy a aprovechar el nombre y voy a borrar todo esto. Wall, a mí no me interesa este, lo elimino. Inlet, este tampoco otro inlet, no me importa en este caso, solamente me importa lo que he definido. Outlet, los nombres tal cual los puse. Outlet y tubería. ¿Okay? Entonces ya tengo definido mis tres nombres y este hace referencia a qué va a pasar con todas las demás que puedan haber existentes, ¿no? En realidad lo consideras que son nulos, ¿no? Entonces, digamos que no tiene mucha importancia esta parte. Lo que sí me importa son estos tres primeros, ¿ya? Entonces, a ver. En inlet. En inlet habíamos dicho que tenemos en inlet íbamos a considerar una velocidad de entrada de 2. Entonces voy a decir que en X hay 2. En outlet estoy considerando 0 gradients. Y en tubería no deslizamiento. ¿Ok? Y lo voy a guardar. Archivo, guarda. Ahora, cerramos velocidad. Vamos a abrir presión. Abrir con, igual que antes, bloc de notas. Solo una vez que lo haga y listo. Ahora tengo presión. En presión necesito definir los mismos nombres, pero acá hay algo interesante. En presión, vamos a ver su unidad de impresión. Esto es, vamos a decir que es presión. Entonces voy a ponerle acá una división para que se entienda que esto es presión. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede en presión? Presión yo tengo, ¿cuál va a ser mi unidad? Esto va a ser L, la tercera es T a la menos 2. Me está dando esa condición, LT a la menos 2, lo cual no es equivalente a lo que es una condición de presión, ¿no? Pero yo sé que mi presión que voy a tener dentro de la tubería es una presión manométrica, ¿cierto? Por tanto, mi presión va a ser igual densidad, gravedad por altura. Entonces, si yo necesito definir a qué es igual la gravedad, voy a decir que es metros entre segundos cuadrados. ¿A qué es igual H? Metros. Ah, y acá está mal. Acá es L cuadrado, ¿no? T a la menos 2, porque es 2 y 2. ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué tengo acá? De acá yo voy a tener que esto es igual entonces a metros cuadrados S al cuadrado. El tiempo al cuadrado. Entonces va a ser similar a este. Quiere decir que lo que me está mostrando como presión, lo que me muestra como presión realmente es presión entre densidad. Y esto es igual a L cuadrado T a la menos 2. Esto es lo que realmente nos está mostrando. ¿Ya?
A ver, en nuestro caso habíamos definido que es, ¿dónde está? Es cero. Por tanto, va a ser, digamos, indiferente. Pero si en algún momento ustedes quieren considerar que hay una presión ahí, acá afuera, entonces ahí sí tienen que considerar que la presión que vayan a poner, dividirlo entre la densidad para poder incluirlo. ¿Ya? Entonces, volvemos acá. Yo tengo ahora la condición de presión. A ver, los nombres vamos a mantener los mismos. Por ejemplo, acá, tubería. Tubería 0 grados. El inlet, vamos a considerarle también 0 grados. Acá, el outlet, el outlet va a ser un valor fijo y este valor fijo habíamos dicho que es 0, ¿no? Entonces, va a ser un valor fijo 0. El siguiente ya no lo consideramos y solo nos queda este. Y guardamos. Guardamos. Ahora, ¿qué más tenemos que modificar? Tenemos que modificar en constant, polymesh, boundary. Tengo que decirle cuáles son las fronteras. Y mis fronteras habíamos dicho que es inlet, outlet y tubería. Pero de la tubería, yo voy a decir que funciona como si fuera una pared. ¿Ok? En el caso de tubería, va a funcionar como si la tubería fuera una pared. Por tanto, en vez de decirle que pase el flujo, voy a decirle que va a ser wall. Y lo guardo. Listo. Ya está. ¿Qué más? Último archivo por modificar. System. Control Dirk. Un blog de notas. Y acá. Acá ahora vamos a modificar un poco lo que son los pasos de tiempo. Vamos a decir que empiece en un tiempo 0, que finalice en 10 segundos. Vamos a decir que nuestro delta t sea 0.01, ponerle un dato. El intervalo, ya, esto, vamos a ponerlo acá así. Y voy a ponerle acá algo más. Por acá. A ver, en este caso tiene que cumplirse. ¿Cuántas carpetas de escritura yo voy a querer? Por ejemplo, yo puedo decir que en este caso tengo una carpeta 0 nada más, pero cada salida yo quiero que esté en una carpeta. Entonces, yo voy a decir que como escritura va a ser igual a delta t por el write interno. El delta t en realidad depende de una condición de Cora. Ahorita vamos a probarlo con un 0.01. ¿Ya? Entonces, si yo les digo que tengo un delta t 0.01,
Y les digo que la escritura quiero que sea cada un segundo. Quiere decir que el write interval debe ser ¿cuánto? Debe ser 100, ¿cierto? Entonces, voy a ponerle esa condición. Listo, lo demás lo dejo por defecto, archivo, guardar. Y empezamos ahora a correr nuestro modelo. Para correr el modelo se usa un comando también que se llama icofon.exe. icofon.exe, ¿ya? Esto es para correr el modelo. Y le doy Enter. Yo observo que empieza a correr el modelo. Tengo que tener en cuenta que no me salga NaN. En la que salga NaN significa que no está calculando adecuadamente. Entonces, si no está calculando adecuadamente, aprieto el control C para cancelarlo. Y tengo que volver a verificar mis pasos de tiempo. A ver, en mi caso está corriendo. Por ejemplo, ya empieza a crear la carpeta 1. A ver, está corriendo. Voy a cancelarlo para que vean cuál es el caso en el que no corre adecuadamente. Por ejemplo, si yo les digo que va a ser, no sé, un delta T 0. Vamos a ponerle 0.05. ¿Ya? Y un write interval B. Vamos a ver. Y ahí se van a dar cuenta ustedes que aparece de repente NaN, ¿ya? Lo guardamos. Guardar. Voy a la carpeta de acá, elimino esto, porque lo tiene que volver a generar. Listo, ahora sí. Y lo vuelvo a correr. Ahora no quiere escribir. Phone.exe. Le doy enter. Y observan acá, empieza a salir NaN, NaN, NaN. Quiere decir que hay un error. ¿Observan? Entonces tengo que cancelarlo. Control C. Lo cancelo. Y vuelvo a probar con otro paso de tiempo. A ver cuál se ajusta. En este caso yo le había puesto ya un paso de tiempo que me estaba corriendo. 0.01 y acá le había puesto 100. ¿No? A ver, guardar. Y ahora vamos a correrlo todo, ¿ya? Vamos a esperar que termine de correr para visualizar los resultados. A ver, vamos observando si va generando las carpetas. Ajá, generó la carpeta 1, primer resultado. Generó la carpeta 2.
A ver, mientras va terminando de correr, voy a explicarles algo, ¿ya? Ahorita estaba terminando de correr. No voy a tocar nada de acá. Voy a usar la diapositiva de acá. A ver, yo les había dicho acá que esta es mi condición. Sí, no necesariamente tienen que usar el, el Salomé. Hay quienes usan otros utilitarios, no hay ningún problema. A ver, quiero terminarles de explicar esto. ¿Ya? Acá. Yo había puesto ciertas condiciones. Acá. Yo había puesto algunas condiciones. Había puesto que mi velocidad es 2. Había puesto eh, que la presión de salida iba a ser 0 pascales. A ver, entonces, ¿qué significa esto? En este caso, yo le he puesto como condición que el valor es en la entrada, mi valor es fijo. ¿Sí? Yo le había puesto que tenga un valor fijo y que este valor iba a ser en mi eje X 2,0,0, ¿no es cierto? En el caso del outlet, le había puesto el 0 gradient, me parece, ¿no? Ah, no, ese era para presión. Le había puesto en velocidad igual. Píxel, vale. Un valor fijo le había puesto para velocidad. En este caso, mi valor fijo iba a ser que mi presión entre peso específico es igual a 0. ¿Qué pasa si yo en la salida, yo le ponía la opción 0 gradient? Si le pongo la opción 0 gradient, significa que la variación que va a tener con respecto a X de mi variable es igual a 0. Quiere decir que en X no va a cambiar. Entonces, si yo tengo mis puntos de malla y mi último punto de malla es este y el anterior punto de malla es este, le estoy diciendo que estos dos van a ser los mismos, van a ser iguales. Básicamente para que no genere alguna inestabilidad en el modelo, ¿ya? Entonces, esas son algunas opciones de condiciones de fronteras que se han ido utilizando. ¿Ya? Vamos a ver. Sí, terminó de correr. Terminó de correr, tengo las 10 carpetitas creadas. ¿Ya? Ahora vamos a visualizarlas. Para visualizar, acá yo ya les había puesto en esta última diapositiva de acá, yo les había puesto. Para convertir la malla, se usa este comando. Para ejecutar el modelo, se usa este comando. Para visualizar mis resultados es párrafo. Entonces, acá voy a poner párrafo. Y le doy Enter. Y me va a mostrar lo que básicamente hemos modelado, ¿ya?
Entonces voy a darle la opción para que lo visualice, aplicar, y ya tengo la tubería. Esta tubería corresponde a la escala de colores, a la presión. Si quiero ver la velocidad, voy a colocar, por ejemplo, la velocidad. ¿Cómo es que está mostrándose la velocidad? ¿Ok? Si a yo le quiero hacer algún corte, por ejemplo, voy a decir que voy a mostrar acá. Voy a mostrar un corte de tal forma que quiero que me permita ver cambios en cierta sección. ¿Ok? Selecciono acá, Plot Overlay. En Plot Overlay se me habilita unos puntos. Voy a poner acá, por ejemplo, 0.5 en X, en 0, en Y voy a ponerle 0, porque en Y no hay nada, 0. En X igual, 0.5. Y en Z voy a ponerle un -2 para que se pueda visualizar todo lo que está pasando. De -2 a 2. Este es el corte que estoy haciendo. Y le doy a aplicar. Y me va a mostrar cómo es mi perfil de velocidad. Cómo es el perfil de velocidad en esta sección. ¿Okay? Si quiero solamente visualizar ahora la velocidad y ya no la presión, busco acá y desactivo la opción de presión. Entonces solamente tengo mi velocidad. ¿Cómo es mi perfil de velocidad acá? A ver, si ahora quiero ver nuevamente lo mismo. Quiero ver qué sucede en 5 metros de distancia en X. En Y sabemos que no hay nada y en Z vamos a ponerle un ancho definido. Por ejemplo, aplicar. Yo observo que ahora tengo este perfil. Quiere decir esto. A ver. Me está indicando lo siguiente. He hecho un corte a 0.5 por acá. He hecho otro corte aproximadamente a 5 metros. Vamos a poner que es por acá. El primer corte me está mostrando esto. Este es 1 y este es el 2. El primero me está mostrando este. El segundo me está mostrando este de acá. Quiere decir que en 2 yo tengo ya casi un perfil totalmente desarrollado. A diferencia de la entrada, que cuando recién entra el flujo está entrando, digamos, un poco perturbado, porque todavía está en la entrada. ¿Sí? En 2 ya está totalmente desarrollado, entonces puedo observar esa forma característica de perfil de velocidades en tuberías. ¿Ya? A ver, ¿qué más puedo hacer acá? Ustedes pueden ya empezar a ver las opciones, jugar con las paletas, ¿no? Ya eso es creatividad de ustedes mismos, ¿ya? ¿Qué más se puede hacer? A ver, me ubico en tubería. ¿Qué más puedo crearle acá? A ver, ajá. Voy a crearle. ¿Qué pasó acá? Acá está mi tubería. Estaba moviendo.
Sé que mi mouse no está muy bien. Está que me lo mueve a todos lados. No me deja moverme. Mi mouse. Ahí está. Ya, ahora sí puedo verlo. Ya. A ver, puedo hacer, por ejemplo, acá un corte. Acá observo esta línea que se ha generado. Esto se ha generado por acá. Puedo hacer un corte a este nivel, a ver cómo es el perfil acá. Puedo también mover esto. Y ponerlo a lo largo de todo. Play. Y lo que voy a ver es cómo se está comportando nuestra velocidad a lo largo de toda la tubería, ¿no? O la presión o la velocidad. En este caso es la velocidad acá. Observamos, la máxima velocidad se la da en la parte central, las mínimas cercanas a las fronteras, ¿no? A los bordes, al contorno sólido, ¿ya? Listo, y acá estaríamos terminando con lo que se les está pidiendo a ustedes respecto a lo que es el OpenFOAM. Si bien es cierto, ha sido un taller bastante corto, se les ha explicado lo esencial, ustedes pueden ir modificando, ir leyendo un poco sobre el OpenFOAM, ¿no? Quizás algunos han utilizado otro modelo que no es el OpenFOAM. Hay profesores que han requerido, que manejan otro tipo de modelos CFD y han querido emplearlo y enseñarle a sus alumnos, ¿no? Pero lo que inicialmente se estaba poniendo era poder aprender un poco lo que es el OpenFOAM, ¿ya? Si están con su profesor usando alguna otra herramienta, está bien. La idea es la interacción con este tipo de software, ¿ya? Listo, jóvenes. Entonces, acá nosotros ya estaríamos dando por terminada nuestra sesión. Este archivo en la cual he estado poniendo algunos comandos, lo voy a pasar en el grupal para que puedan ustedes apoyarse quizás de alguno de los comandos que he copiado, ¿ya? Básicamente estos, que es para convertir la malla, para ejecutar el modelo, para visualizar los datos, y el otro es este de acá, que es para copiar básicamente la parte que corresponde a lo que es el paquete de tuberías que nos interesa. Listo, jóvenes. Están usando el CFD Autodesk. Está bien. Está bien. Si ustedes pueden desarrollarlo con lo que les ha dicho su profesor, o si no, también pueden desarrollarlo como lo he hecho. No hay ningún problema, ¿ya? Hay algunos que no están usando el Salomé, están usando otra herramienta, no hay ningún problema. Sí, ese PDF lo paso en un momento, ¿ya? Listo, jóvenes, espero que haya sido bastante constructivo. En el caso de que ustedes no les salga adecuadamente la corrida y les salga NaN, por ejemplo, pueden apoyarse de los conceptos de Cobra. El concepto de Cobra nos hace referencia,
por ejemplo, al delta T. Yo había ya tomado un cierto delta T, ¿no? Y lo había colocado, un delta T 0.01, yo lo puse. Pero en realidad yo puedo sacarlo en función a la velocidad promedio que pueda haber y al delta X de mi malla. Eso es más que todo para geometrías muy complejas, ¿ya? En el caso de ustedes, imagino que no va a ser necesario, pero de ser el caso, alguna geometría muy compleja, sí tienen que hallar cuál es su delta T en función al número de Courant. Courant establece que el valor máximo que puede ser empleado es 1. Entonces, ustedes toman que este valor es 1, por decirles, el valor es 1. La velocidad 2. El delta X, tendrían que ver en su malla cuánto es el valor de este delta X y por tanto pueden hallar cuánto es el delta T. ¿Sí? Entonces pueden calcularlo también. ¿Ya? Pero esto más que todo para geometrías un poco complejas. ¿Sí? Igual les dejo el material acá. Hay información también dentro del manual mismo del OpenFOAM. Pueden apoyarse ahí, incluso hay otros tipos de condiciones de frontera, ¿no? Es un software bastante interesante, ¿ya? Listo, chicos, si no hay más preguntas, voy a pasar ese PPT que tengo, ¿ya? Listo, cuídense mucho.